Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy recibimos a Xavier Travería de la empresa Carandini para hablar sobre el Dynamic White. Xavi, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre el Dynamic White, la nueva tecnología de iluminación adaptativa, y vamos a hablar por referencia a un proyecto que estáis llevando a cabo y queríamos saber más sobre esta tecnología. Y entonces, Xavi, pues digo, vamos a preguntarte a ver que nos cuentes un poquito sobre en qué consiste esta tecnología y hacia dónde va el futuro del alumbrado público. Entonces, Xavi, si te parece, te hago la primera pregunta. ¿En qué consiste esto del Dynamic White, de la iluminación adaptativa, sobre todo en el alumbrado público? Bueno, antes de nada, darte las gracias por este tiempo y por el trabajo que haces de transmitir la información a todo el mundo. Creo que es muy importante que el sector se vaya tecnificando, se vaya formando y la gente vaya sabiendo cada vez más. Porque si no, perdemos la calidad y el trabajo de las grandes empresas que están trabajando en el mismo. Para mí es un placer y sin vuestra ayuda no podría hacerlo. Bueno, Bueno, pues mira, te cuento un poquito. Te cuento un poquito. Como sabes, al final el mercado va evolucionando, ¿no? Las personas vamos evolucionando y una de las tendencias más importantes que hay es que ya no todo es eficiencia energética. Es muy importante tener en cuenta que las personas, se dice, ¿no? Que de aquí unos 30 años, pues vamos a vivir más de la mitad de las personas vamos a vivir en ciudades. Entonces, si pensamos bien en la cantidad de personas que van a haber viviendo, una cosa que es muy importante, no solamente ya ahorrar energía, que lo tenemos claro y creo que la tecnología LED nos ha llevado a un salto tecnológico en este punto muy elevado, sino también pensar cómo hacemos para que la iluminación ya no únicamente aporte ese ahorro energético, sino que aporte muchas más cosas, ¿no? Dentro de los puntos importantes que hay, y por eso desarrollamos Dynamic White al final, es cómo adaptamos la iluminación, cómo buscamos un sistema que adapte la iluminación tanto para el uso como, tanto energéticamente es evidente, como para el uso, como pensada en el tráfico, en las personas, en lo que va a ocurrir en ese entorno, en ese proyecto. Dinámico lo que hace justamente es eso, es un sistema que adapta la iluminación a la hora del día y al tráfico y al entorno en el que esté ubicado. qué bueno. Eso sería como la idea general de en qué consiste el Dynamic White. Ya te, Eso pre- es. te pregunto, Xavi, ya sabemos en qué consiste, ¿no? Y ahora ya te pregunto, ¿qué beneficios nos aporta esta tecnología? Pues básicamente, claro, o sea, cuando hablamos de qué consiste y que adapta la iluminación, ¿cómo la adapta? Si hemos dicho que adapta, ya no solamente a nivel de eficiencia energética, o sea, estamos hablando de que te reduce el consumo energético según la hora del día. Se adapta. Sí. Pero no solamente se adapta en ese punto, se adapta también a nivel de temperatura de color. Y al adaptarse en temperatura de color y adaptarse a nivel de cantidad de luz respecto al día, estás consiguiendo dos cosas, ¿vale? Dos cosas tecnológicamente hablando, pero consigues un montón de beneficios. Por ejemplo, uno que consigues es mejorar la seguridad y la convivencia en el espacio público, reduciendo al máximo la posibilidad de agresiones o actos delictivos, ¿vale? Porque tú al final puedes tener claro que tenés la iluminación eh, al 100% cuando haya personas y a una temperatura de color que sea lo suficientemente clara como para poder ver cualquier cosa, y al mismo tiempo cuando no haya nadie en ese entorno, pues puedes, y el siguiente punto, ¿no? Preservar y mejorar la salud de las personas. La tonalidad de luz minimiza los efectos negativos sobre el estado de ánimo, la alteración y el ciclo de sueño de los usuarios. Eso permite que, ostras, que si tú estás realmente en un parque, y no, a veces hemos de pensar, pero ¿por qué queremos cambiar la temperatura de color? Pensemos que, por ejemplo, en nuestra zona, en España, por ejemplo, tras, tenemos muchísima vida. Nosotros, a partir de las 6 7 en invierno, aún hay gente en los parques, aún hay gente disfrutando de ese entorno. Entonces, eso nosotros hemos de adecuar la temperatura para que beneficie a las personas que están allí. Como las tengamos de una manera muy clara, provocaremos que la gente vaya muy activada a su casa. Muy sencillo. Si al final consigues reducir y haces que la temperatura de color sea más cálida, pues la gente irá mucho más tranquila, irá mucho más eh, contenta. Eso hace al final que la iluminación ya no solamente sea un efecto energético,
sino que al mismo tiempo nos ayude en estas muchas más cosas que al final es bienestar para todos nosotros. Aparte, todo este sistema impulsa un alumbrado urbano sostenible, eficiente, saludable y es tecnológico, ya que lo puedes realmente dejar conectado de forma autónoma o incluso podrías llegar a conectarlo a un nivel mucho superior, a un nivel mucho mayor. Otro Súper, punto súper, importante. súper interesante lo de que sea autónomo, porque al final, si depende de muchas personas, ya carece de sentido. Yo creo que esta tecnología debe de funcionar de forma autónoma y en función de la presencia de personas o no, que vaya modificándose. Ese es el tema, ese es el tema. Aparte, fíjate una cosa, mejora la calidad ambiental, disminuye la contaminación lumínica, porque es importante, ¿no? Que se adapte y que tú al final, teniendo en cuenta que tienes luminarias diseñadas ya para eliminar todo el posible deslumbramiento y eliminar la luz intrusa, tú al final consigues, adaptando la cantidad de luz, que reduzcas no solamente energía, sino la cantidad, ¿no? de luz que tienes a unas horas determinadas donde no hace falta tanta energía. Y al mismo tiempo al tener este cambio de temperatura de color, respetas la biodiversidad de los parques, ¿no? La biodiversidad de las zonas, las zonas realmente donde haya animales, donde realmente el uso no solamente únicamente sea para personas, sino también para muchísimos tipos de fauna diferentes, donde realmente necesitan esta temperatura para poder reproducirse y para poder seguir evolucionando, porque también es un entorno compartido. De ahí que la cantidad de beneficios del sistema ya no son, ya hablamos lo que te decía, son tan importantes que hay que implantarlo. No es un implante más, no se busca una implantación masiva. Lo que se busca es que adaptemos la tecnología y adaptemos todo el conocimiento que tenemos a realmente donde realmente haría falta aplicarlo, ¿no? Buscar ese entorno adecuado para poder aplicarlo y que nos beneficie y nos repercuta a todos. El alumnado público al final es un patrimonio de todos nosotros. Pues vamos a Totalmente. utilizarlo de la mejor manera posible. Eso es. Y Xavi, ¿en qué consiste cómo es la estructura de una luminaria? ¿Cómo está formada? ¿Qué componentes diferentes a una luminaria convencional lleva una luminaria con la tecnología Dynamic White? Pues mira, te explico. Tú al final lo que hemos hecho es, basados, Canadines, como ya sabes, trabaja de forma que intenta que todo lo que desarrolla sea, para empezar, lo más innovador posible, pero lo más importante es que sea muy sostenible. Sostenible en todos los ámbitos, sea actualizable, sea reemplazable y sea mantenible en el tiempo. Y cuando realmente haya que reciclarlo, se pueda reciclar con el mayor porcentaje posible. Dicho esto, lo que hemos hecho ha sido, trabajando con nuestra plataforma de componentes Zaga, que como sabes son una plataforma de componentes estandarizados, lo que hemos hecho ha sido coger varios módulos de LED y hemos combinado diferentes LEDs con diferentes temperaturas de color. Pues para empezar, con desde 4000 hasta los 2200, pero podríamos combinar cualquier temperatura, por ejemplo, 3000 a 1800. ¿Eso qué hace? Esa matriz de LEDs, lo que hace justamente es el sistema, lo que hace es a través de un algoritmo, lo que hace es mezcla los colores para conseguir la tonalidad que sea más adecuado para ese momento, siendo al mismo tiempo lo más energéticamente eficiente posible. Al mezclar la tonalidad, ya que el driver tiene una salida de doble canal y nos permite al mismo tiempo, esta PCB con doble salida, con doble canal también, nos permite ir mezclando LEDs, podemos ir buscando la tonalidad que sea adecuada para ese momento del día. Y también pensada en qué usuarios o qué tráfico va a haber, tanto de personas como de vehículos en ese instante, en ese momento. Si tú combinas ambas cosas, el sistema es capaz de adaptarse tanto energéticamente a nivel de luz para seguir las normativas que tiene que haber cuando haya personas y reducirse al máximo cuando realmente no haya nadie y la temperatura sea lo más cálida posible para ayudar a los animales en este caso. Qué bueno, qué interesante, Xavi. Y ahora, antes de pasar a la última pregunta, que sería hacia dónde va el futuro del alumbrado público, lógicamente, hacia dónde va esta tecnología, ¿no? ¿Qué nos encontraremos en los próximos años? Te voy a hacer una pregunta. A día de hoy, a nivel de desarrollo técnico, ¿qué está más conseguido? ¿La mezcla de temperaturas de color entre un cálido, un 3000 y un 1800 o un 4000 y un 2700? ¿O la parte de detección de presencia para tú detectar correctamente las personas cuando están pasando, el tiempo que tiene que pasar hasta que una luminaria se empieza a reducir en su flujo? ¿Cómo está ahí ese balance entre cambio de flujo, cambio de temperatura de color y sistemas de detección para que esos cambios sean correctos?
Es una pregunta muy interesante. Pues mira, te voy a tener dos ejemplos, porque estamos justamente trabajando en el siguiente punto que tú has dicho, el tema de la detección. Estamos trabajando con Zaga en buscar, en desarrollar un sistema que lanzaremos en breve, un sistema que será autónomo, pero que será estándar. Eso es muy importante. A día de hoy, todo el tema de parámetros, de cómo detecta, de qué manera, está un poco mezclado. Normal, la tecnología va evolucionando, todo el mundo va innovando, pero hay Claro. que empezar a plantar lo que decíamos, ¿no? Estándares para que vayan funcionando. Zaga, como sabes, tiene unos premios a nivel europeo que lo que permite es justamente pues, buscar las mejores soluciones y estandarizarlas. Y en eso estamos a día de hoy, trabajando en este punto. Claro, la mezcla de colores también es complicada, porque te hace falta algoritmos que permitan mezclar de forma correcta. Hay dos maneras de mezclar. Tú imagínate que tengas una PCB donde tienes diferentes tipos de LEDs dentro de la misma óptica o tengas ópticas individuales con LEDs de diferentes tipos de color. Claro, esa mezcla con diferentes LEDs en diferentes ópticas es un poco, entre comillas, es un poco peor que mezclándolos dentro del mismo espacio. El problema también es un tema de coste y de estandarizar. De ahí que al final la mezcla depende mucho del software y de cómo lo hayas construido, aunque realmente para lo que estamos buscando es suficiente, ¿vale? Y ¿Vale? la parte de detección es la que todavía falta buscar o desarrollar elementos, ya no solamente como sensores, sino elementos que permitan integrarse en el espacio público. Y en eso estamos trabajando nosotros. Perfecto. Perfecto, Xavi. Y entonces ahora te diría, hacia el futuro, ¿no? Te diría, oye, tú, Xavi, en 5 años, en 10, ¿cómo crees que se van a iluminar los parques, las ciudades? ¿Cómo crees que se van a iluminar con esta tecnología? Pero ¿en qué punto nos encontraremos dentro de 5 o 10 años? Yo creo que los parques vamos a luchar contra varias cosas aquí. Fíjate, si a nivel de tendencias de las ciudades, ¿qué es lo que está viniendo, que estamos viendo todos? Estamos viendo eh, una gran demografía en las ciudades. Estamos viendo muchísimas personas en las ciudades, con concentración. Estamos viendo que, claro, eso implica que tenga que haber mucho más seguridad. Implica que si lo ligas muy bien, el tema de la violencia de género es un punto importantísimo a tener en cuenta, porque además a comunicación pues, es una cosa que también hay que seguir trabajando en ella. El tema de los animales, luchar para que, ostras, puedan seguir la cadena y realmente no nos la carguemos entre todos nosotros, ¿no? El tema del ritmo circadiano de las personas. Al final, todos trabajamos en un lugar donde hay gente que trabaja en diferentes tipos de horarios y es muy importante ir respetando para que todo eso nos ayude al final, vivir mejor, que es lo que queremos todos. Esto nos tiene que ayudar a vivir mejor. ¿Qué es lo que yo veo? Veo que la tecnología está llegando a un punto de maduración y de estandarización que nos va a permitir que que vivamos mucho mejor gracias a la iluminación en las ciudades, siempre y cuando implantemos soluciones como esta y una cosa importantísima, estándar y autónomas. Creo que esto es la clave, porque Totalmente. de esta manera podremos realmente replicar estos casos de éxito en muchísimos sitios. O sea, que que nuestras ciudades, ¿vale? Pueden adaptarse a esto y que únicamente está en nuestras manos. Qué bueno, Xavi. Qué bueno. No, yo pienso igual. Creo que la estandarización es súper importante porque al final, si no se estandariza, por ejemplo, el rango del Dynamic White o los sistemas de detección, al final no se va a conseguir que en un mismo municipio se puedan integrar diferentes luminarias, ¿no? Diferentes fabricantes, cada uno con una tecnología por lo menos común. Y eso creo que para el desarrollo es súper, súper importante. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que también está evolucionando, es que al final, todos nosotros al final, si lo piensas bien, a nivel de hardware, hay muchísimos hardware que van a ir en paralelo y todos son muy buenos. El tema es cómo nosotros lo integramos en una Claro. plataforma que nos permita a todos nosotros poder coger esos datos y utilizarlos de la mejor manera posible. Si tienes un parque en el cual tienes que implantar esta tecnología o no implantarla, antes de hacer la inversión en implantar, tienes que realmente ver que va a tener su fruto. Esto no va de implantar cualquier cosa, va Claro. de que analicemos ciertos datos y luego veremos si nos interesa una solución de un tipo y otra de otro.
De ahí que yo abogo por esto, por poder realmente estandarizar lo máximo posible y luego aplicarlas donde realmente toca, no en cualquier sitio, donde toca, Eso para el es. bienestar de todos nosotros. Yo creo que la clave está ahí. Qué bueno. Bueno, Xavi, pues muchísimas gracias por pasarte por el canal a contarnos un poco más sobre el Dynamic White. Es un tema que está súper de moda, que se está hablando continuamente y lógicamente el futuro va por ahí. Pero bueno, yo creo que ya con esta información que nos has dado, las personas que nos escuchen van a saber en qué consiste, de qué depende, ¿no? Cuáles son los beneficios que nos van a aportar y cómo es una luminaria con sistema Dynamic White integrado. Pues Xavi, muchísimas gracias. Nos vemos A ti por tu en la tiempo. próxima. Perfecto. Un abrazo. Cuidaos mucho. Chao, un abrazo, hasta Chao, luego. chao.